Pregunta dirigida a la señora ministra de Justicia. Pregunta del diputado don Luis Santamaría Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señora Llop, fue un magistrado, el señor Campo, quien propuso la concesión de la gracia del indulto a los condenados por el procés y, una vez concedidos estos, Sánchez tardó apenas 16 días en cesar al señor ministro. Se autoindultaron ustedes entonces y lo hicieron para seguir en el poder contra el criterio del Tribunal Supremo, al margen de la ley, y hoy, paradojas de la vida, con usted como ministra, que también es magistrada, vuelven a repetir el error con María Sevilla, una supuesta madre protectora, según ustedes, a quien le han devuelto la patria potestad contra el criterio de la Fiscalía y también contra el criterio del órgano sentenciador. Y esto, señora ministra, este indulto es un insulto. Y además están ustedes a punto de indultar a un funcionario condenado a 5 años de prisión por enchufar a la cuñada de Carmela Silva, presidenta de los socialistas gallegos, presidenta de la Diputación de Pontevedra y primera teniente alcaldesa del Ayuntamiento de Vigo, que se llevó 100.000 euros del ala sin prestar el servicio por el que había sido contratado, y todo con el beneplácito del señor Abel Caballero. Le formulo la pregunta. ¿No cree, señora ministra, que en democracia, cuando el Ejecutivo reescribe las sentencias de los tribunales, está dinamitando la separación de poderes? Señora ministra de Justicia. Gracias, señor presidente. Pues mire, usted me preguntaba por los principios que llevaban a este Gobierno a conceder indultos y ejercer el derecho de gracia. Y esos principios son los que siempre han guiado a este Gobierno. El principio de legalidad, la utilidad pública y también, en ocasiones, el interés superior de los menores. Tengo que decirle, señor Santamaría, que también nosotros tenemos nuestras líneas rojas. Cuando hablamos de bienes especialmente protegidos, bienes jurídicos protegidos, no concedemos indultos en casos de corrupción, tampoco concedemos indultos en casos de violencia machista, ni tampoco concedemos indultos en supuestos específicos cuando tienen un objetivo propio del Gobierno, como es no conceder indultos en casos de tráfico de drogas para el campo de Gibraltar. Hay otros Gobiernos, señoría, que esto no lo han tenido tan claro. Señor Santamaría Ruiz. Señora ministra, hay casos de condenas por corrupción que su Gobierno ha indultado y cuando viene la subsecretaria se lo solemos recordar habitualmente. Pero en cualquier caso, yo le pediría que dejara de ser usted una ministra de alguna manera aspiracional y que no tuviera miedo por su carrera política y que respondiera de verdad a lo que le preguntamos. Han reescrito ustedes una sentencia y yo le pregunto como magistrada que es, ¿no le produce a usted esto cierto rubor profesional? Le pregunto, ¿conoce usted lo que el atestado, ya que habla del interés del menor, lo que el atestado policial dice sobre cómo se encontraban esos niños cuando los encontraron la Policía Nacional? Señora ministra, si tan segura está de las decisiones que usted propone al Consejo de Ministros, estoy convencida que será usted la primera en hablar con el niño y explicarle la decisión que ha adoptado el Consejo de Ministros. ¿Verdad que será así o seguro que no? Y en relación con el escándalo del Ayuntamiento de Vigo, le tomo la palabra, porque desde luego sería difícil de entender que una persona que aduce el haber sido un alto militante del Partido Socialista durante 25 años y de la UGT fuera un criterio válido para aceptar los indultos. Porque nos gustaría que, si ya que se lo plantean, aclararan antes quién le ordenó enchufar a la encuñada de la presidenta y no porque nos lleva a preguntarnos si no estarán ustedes comprando con su silencio ese indulto. Y termino diciéndoles, señora ministra, no confundan el verbo indultar con el verbo insultar, porque en materia del ejercicio del derecho de gracia son ustedes una auténtica desgracia, convirtiendo sus indultos en insultos. Señora ministra de Justicia. Osada es su intervención, señor Santamaría. Se lo dije ayer a sus compañeros del Senado en la interpelación y se lo vuelvo a decir hoy. Este Gobierno no ha hecho abuso en ningún caso del derecho de gracia, del derecho al indulto, como sí han hecho ustedes. Esta ministra ha propuesto, en lo que llevo al cargo de la cartera, 11 meses, 21 indultos. El señor Rajoy, en el primer año completo que tuvo como presidente del Gobierno, presentó 501 indultos, concedió 501 indultos. Sí, señoría, sí, señoría. Y podemos hablar de principios, si quiere.
¿Qué principios llevan a un Gobierno a conceder un indulto a un conductor kamikaze defendido por un abogado del mismo despacho donde trabaja el hijo del que es en este momento el ministro de Justicia? ¿Cuáles son los principios? ¿Qué principios llevan a un Gobierno a conceder un indulto al hermano del ministro que está en ese mismo Consejo de Ministros, de un ministro del Partido Popular? ¿Qué principios y cuáles son los objetivos que llevan a un Gobierno a conceder los indultos, por ejemplo, en el caso del Jack 42? Señoría, muy decente no parece. El problema, y yo se lo digo muy claro, no son los indultos, no son las concesiones o las denegaciones de los indultos. El problema es que ustedes no han superado el trauma de la moción de censura que celebramos ahora 4 años y el problema es que ustedes no han superado el trauma de haber perdido las elecciones. Y por eso intentan siempre sembrar sobre la opinión pública la idea de que este es un Gobierno ilegítimo. ¿Y sabe lo que es ilegítimo? No cumplir con la Constitución. Ese es ilegítimo. No renovar los órganos constitucionales. Muchas gracias, señora ministra de Justicia. Preguntas dirigidas a la señora ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Pregunta del diputado don Joaquín María.